¿Cómo están, amigos? Somos la Academia Ingenio y seguimos resolviendo problemas de exámenes. En esta ocasión resolveremos los dos problemas planteados en la gestión 1 del 2023 en la Facultad de Ingeniería de la UMSA. Vamos con los problemas. Dice, en la progresión aritmética, ahí está PA, que tiene como componentes al 8, al 12 y siguen los números, siguen. Luego viene el 196 y finalmente el 200. Se conoce que tiene 49 términos. Obtener el término central. ¿Listo? Ahí está la pregunta. Entonces vamos a decir solución. Y lo que vamos a decir primeramente es: si la progresión aritmética consta de 49 términos en total, ¿no ve? Se tiene que el término central, el término que está en el centro, es el término 25. Y por lo tanto se tiene que n minúscula es igual a 25. Como te acordarás, en el anterior video habíamos dicho de que n es la posición del término, ¿no ve? Si nosotros estábamos calculando el término 10, entonces n valía 10. Si estábamos calculando el término 13, entonces n valía 13. Y en esta ocasión, como estamos calculando el término 25, tenemos que n vale 25, ¿ya? Y no te olvides de que n es el que puede cambiar en cada caso, ¿listo? Como el problema te indica claramente de que en total tienes 49 términos, pregunta, ¿cuál es el término central de los 49? Y lo que tienes que hacer es simplemente le puedes quitar 1 al 49 y dices que 49 menos 1 es 48, ¿no ven? Ahora, sacas la mitad de 48. La mitad de 48 es 24. Y a ese 24 le aumentas el 1 que le has sacado al principio. 24 más 1 sería 25. Y de ahí es de donde sacas que el término central es 25. ¿Listo? Ahora, ¿te imaginas a una progresión de este estilo? Dices que el primer término es el 8, el segundo término es el 12, luego siguen viniendo términos, sigue, hasta el término del centro. Eso quiere decir el término central, el término del centro, que en este caso es el término 25. Ahí colocas T y el subíndice es el 25, ¿listo? Y sigue en los términos hasta llegar al 196 y finalmente al 200, ¿listo? Entonces, ahora, lo que vamos a calcular primero es la razón. ¿Ya te acuerdas cómo se calcula la razón? Te lo enseñé en el anterior video. Y para calcular la razón, lo único que tienes que hacer es agarras a cualquier término. En este caso vamos a agarrar al número 12. Ahí está escrito el número 12. Y a ese 12 le tienes que restar el término anterior. El término anterior al 12 es el número 8. Y es por eso de que aquí anotas el número 8. ¿Listo? Y tienes que hacer la resta. Y dices que 12 menos 8 es igual a 4. ¿Listo? Ahora, no te olvides de que esta razón no va a cambiar en todas las partes de la progresión. La razón es constante. ¿Por qué? Porque tal vez alguien hubiera querido agarrar a estos otros dos términos y le tendría que salir lo mismo y tendría que decir, no, que la razón es igual a 200 menos de la fórmula, porque hay que restar, menos 196. Y el resultado le hubiera dado también que R es igual a 4, ¿listo? Entonces no te olvides que la razón simplemente se saca haciendo la diferencia o la resta de un número con su número anterior, ¿listo? Ahora, decimos aquí, para hallar el término 25, que en este caso sería el término central, podemos usar la siguiente fórmula, ¿ya? Y ahí está la fórmula y decimos, ¿no?, que el término de puesto n, en este caso mi puesto sería el 25, sería igual a mi a sub 1. Mi a sub 1 es el primer término de la progresión, el primer número, que en este caso es el número 8, más el lugar, que en este caso es 25 menos 1, y todo eso multiplicado por la razón, que en este caso es 4. ¿Listo? Ahí está. Entonces simplemente hacemos el reemplazo en la propiedad y decimos que A, ahí está A, y en vez de la N vamos a colocar el
25, ya que estamos calculando a este término que está ocupando el lugar 25. Eso sería igual al primer término, que en este caso es el número 8, más el lugar, que en este caso es el 25, restado con 1, y todo eso multiplicado por la razón, que es 4. ¿Listo? Y ahí tienes a tu respuesta, que si sacas las operaciones te va a dar que el término central es igual a 104. Entonces ya sabes de que la progresión viene en este sentido: 8, 12, número, hasta el término central, que es 104, y luego viene número, hasta los últimos términos, que son el 196 y el 200. ¿Listo? Bien facilito, y todo esto está bien explicado en el anterior video. Vamos con el segundo problema entrado en la gestión 1 del 2023. Decimos: la suma de los 8 primeros términos de una progresión geométrica. Nota que aquí ya te están hablando de una progresión geométrica, porque hasta el momento te habían hablado solamente de progresiones aritméticas. ¿Ya? Entonces aquí estamos en la progresión geométrica. Es igual a 82 veces la suma de los 4 primeros términos. Pregunta: ¿cuál es la razón de la progresión geométrica creciente? Y aquí te está diciendo de la progresión que aumenta. ¿Listo? Eso quiere decir creciente. Luego lo vamos a ver. ¿Ya? Pero decimos solución, y tenemos la siguiente progresión geométrica. Ya nos vamos a imaginar una progresión geométrica de este estilo. Vamos a decir que mi progresión tiene un término sub 1, tiene un término sub 2, tiene un término sub 3, tiene un término sub 4, a un sub 5, a un término sub 6, a un término sub 7, a un término sub 8, y seguramente hay otros números aquí que no los vamos a tomar en cuenta por el momento. Ya solamente vamos a tomar a estos 8 términos. Ahora, quiero aclararte de que hay dos tipos de progresiones que son las que estamos estudiando por el momento. ¿Listo? Una es la progresión aritmética, donde sus términos se anotan con la letra A. Ya, los términos de una progresión aritmética las vamos a anotar con la letra A. Pero también tenemos a la progresión geométrica, que es otra, ¿no ve? Que igual tiene números. Ahora, para distinguirla, lo que vamos a hacer es simplemente le vamos a cambiar de letra, pero quiere decir lo mismo. Quiere decir que los términos de una progresión geométrica ahora las vamos a simbolizar con la letra T. ¿Listo? Y eso es simplemente para hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que en los siguientes problemas de exámenes, en un mismo problema te pueden juntar una progresión aritmética con una geométrica. Entonces hay que diferenciar bien a sus términos. ¿Listo? Entonces solamente estamos haciendo el cambio de letra. Ahora, lo que te dice el problema es de que para la suma de los 8, ya tienes que entender cuánto se está sumando. Los 8 primeros términos, tenemos que n es igual a 8. Ahora, aquí también tengo que aclararte una cosa. Cuando tú vas a calcular el lugar o el puesto que ocupa el término, ahí n significa el lugar. Entonces es como en el anterior ejercicio de que estabas calculando el término que ocupa el lugar 25, y es por eso que n valía 25. ¿Listo? N es el lugar. ¿Listo? Pero en esta ocasión que estás haciendo la suma de 8 términos, en este caso n vale la cantidad de términos que estás sumando. ¿Se entiende, no ve? En este caso tú estás sumando a estos 8 términos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y es por esa razón de que tu n es igual a 8. En este caso te darás cuenta de que n significa cuántos términos estás sumando. ¿Listo? Entonces cambia un poquito, pero la n vale lo mismo, ¿no ve? Ya, o sea, la letra es la misma, pero cambia un poco el sentido. Por otra parte, también tengo que aclararte de que cuando usas la letra n para la suma tiene que ser desde un término hasta el término final. Tienes que sumar a todos los términos que en esa disposición de suma. ¿Listo? Porque cuidado que, como en el siguiente video que te voy a presentar, te diga de que estás sumando el término 1 y solamente el término 3.
Entonces ahí ya no se utiliza la fórmula que vamos a utilizar en este ejercicio. ¿Por qué? Porque no estás tomando en cuenta al término 2. Estás tomando solamente en cuenta al término 1 y al término 3. Pero eso lo vas a ver en el siguiente video. ¿Listo? Entonces ahí está. Usamos esta fórmula y decimos que la suma de los n términos que se están sumando sería igual al término sub 1 ya multiplicado por, y aquí lo mismo, ¿no? Como hay dos progresiones, hay dos razones. La razón aritmética se va a simbolizar con la letra R, ¿listo? Pero la razón geométrica se va a simbolizar con la letra Q, ¿listo? Pero a la larga las dos son razones, solamente que estamos cambiando la letra, ¿listo? Ya elevado al número de términos que está sumando menos 1 y todo eso entre la razón geométrica menos 1, ¿listo? Entonces aquí tenemos a todos los datos y vamos a hacer el reemplazo. Vamos a decir aquí la suma de los n términos. Entonces aquí dices que la suma de los 8 términos, porque está sumando a 8, es igual al término sub 1. No tenemos el término sub 1, pero nos imaginamos que vale t sub 1, ¿listo? Entonces esta t sub 1 la estamos volviendo a colocar aquí, t sub 1. Y eso estaría multiplicado por la razón. No sabemos cuánto es la razón geométrica, pero sabemos que existe. Entonces por eso le colocamos simplemente Q. Y elevado a la n, pero n para nosotros vale 8 y aquí estamos sumando a los 8 términos. Menos 1 dividido entre la razón menos 1. Y a eso le vamos a llamar mi ecuación número 1. ¿Listo? Ahora vamos a sumar por otra parte a los primeros 4 términos. Entonces ahora te darás cuenta de que en esta progresión, en esta parte de aquí estaba sumando a los 8 términos, pero ahora ya no está sumando a los 8, está sumando solamente a los 4, o sea, está sumando a este término, a este segundo término, a este tercer término y a este cuarto término. Entonces, como son solamente ya 4, te va a dar otra suma, ¿no ve? Y como te dije, si estás sumando, la n vale el número de términos correlativos que estás sumando. En este caso sería 4. Entonces, por eso es que n es igual a 4. ¿Listo? Y ahí está. Y vamos a usar la misma fórmula, ya que simplemente ya estoy haciendo el reemplazo directo y decimos que la suma de los 4 términos. Entonces, mira que n en esta parte ya vale 4. Y ahora, esta suma de 8 es distinta a esta suma de 4, ¿ya? Sería igual al término sub 1. Y te vas a tu progresión y ya sabes de que existe un término sub 1 que no sabes cuánto vale, pero sabes que existe. Entonces ahí está, término sub 1, ¿ya? Y eso estaría siendo multiplicado por la razón que sabes que es la misma, que no cambia, ya elevado al número de términos, que en este caso sería n, y n vale 4, menos 1, todo eso dividido entre la razón menos 1. Y a eso le llamas tu ecuación número 2, ¿listo? Entonces ahí está tus dos sumas que estás haciendo para el problema. Ahora, por cumplir la condición del problema, tenemos que, nos dice que la suma de los 8 términos es 82 veces la suma de los 4 términos, ¿no ve? Entonces eso lo colocamos en la ecuación, ahí está, la suma de los 8 términos sería igual a 82 multiplicado por la suma de los 4 términos, y a eso le vamos a llamar la ecuación 3. Ahora, para resolver el sistema, reemplazamos la ecuación 1 y 2 en la ecuación número 3. Y ahí está, ahí tienes, mira. Entonces aquí te darás cuenta de que la suma de los 8 términos era todo esto de aquí, ¿no ve? Y eso es igual a 82, que está ahí con rojo, multiplicado por la suma de los 4 términos que está aquí. Y es la ecuación número 2, ¿listo? Entonces aquí has hecho el reemplazo y obtienes esta ecuación. Ahora, de aquí te darás cuenta de que el primer término con el primer término se simplifican, ¿no ve? Y por otra parte que la razón menos 1 del denominador con la razón menos 1 del otro denominador también se simplifican, con lo que te queda simplemente esto. Tienes que la razón elevada a la 8 menos 1 es igual a 82 veces, abres paréntesis, la razón elevada a la cuarta menos 1, ¿listo? Y aquí tienes una ecuación con solamente la razón, entonces tienes que hacer operaciones.
La parte izquierda simplemente está siendo copiada, pero en la parte derecha dices el 82 hay que repartirlo en multiplicación. 82 por q elevado a la cuarta, ahí está, 82q elevado a la cuarta. 82 por menos 1 sería menos 82. ¿Listo? Ahora, en esta parte tienes que darte cuenta de que se forma una ecuación cuadrática. ¿Cómo? Lo que tienes que hacer es que esta razón que está elevada a la 8 la puedes ver de esta forma, como la razón elevada a la cuarta y todo eso en paréntesis elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque por teoría de exponentes sabes de que estos dos exponentes se multiplican y dices 4 por 2, el resultado es 8 y ahí tienes al 8 que está aquí. ¿Listo? Ahora, este 82q a la cuarta que está al lado derecho pasa a restar al lado izquierdo y ahí está, menos 82q a la cuarta. Y finalmente este menos 82 pasa a sumar al lado izquierdo y tienes más 82 menos 1 sería más 81 y esto sería igual a 0. Y aquí está tu ecuación cuadrática donde tu variable en este caso sería q elevado a la cuarta. ¿Listo? ¿Ya? Y factorizamos esta ecuación y ya sabes el procedimiento. Tenemos bastantes ejercicios en la parte de factorización del trinomio de la forma y ahí puedes ver esto, ¿no? Lo que tienes que hacer es abres dos paréntesis, ahí están los dos paréntesis y colocas primero tu variable. Tu variable es aquella cosa que está elevada al cuadrado, entonces en este caso tu variable es q elevado a la cuarta y aquí anotas, ¿no ve? Está con rojo, q elevado a la cuarta en el primer paréntesis y en el segundo también anotas a q elevado a la cuarta. ¿Listo? Ahora vienen los signos. Como la ecuación cuadrática está ordenada de esta forma, sí o sí tiene que estar de esta forma, este signo de aquí, este signo del término del medio, simplemente lo copias. En este caso es menos y este menos lo colocas hasta tu primer paréntesis. Ahí está, simplemente está copiado. ¿Listo? Y para el segundo paréntesis agarras la multiplicación de estos dos signos. Dices menos multiplicado por más, el resultado es menos y ese menos le colocas al segundo paréntesis. Ahí está, entonces en los paréntesis tienes menos y menos. Y como estos dos signos del paréntesis son igualitos, dices que tienes que buscar dos números que multiplicados te den 81 y que sumados en este caso te den menos 82. ¿Listo? Entonces en este caso sería el 81 por 1. ¿Por qué? Porque menos 81 por menos 1, el resultado es más 81. Y finalmente, menos 81 menos 1, el resultado es menos 82. ¿Listo? Y te tienes que acordar que el número mayor siempre se coloca al primer paréntesis. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya está factorizado y te das cuenta de que existen dos opciones. ¿Listo? Y vas a analizar la primera opción. Y para la primera opción agarras lo que está en el primer paréntesis, que en este caso es q a la cuarta menos 81, y eso tienes que igualarlo a 0. Ahí está. Y de aquí despejas q. Entonces dices que q a la cuarta sería igual a el menos 81, pasa al otro lado a sumar y tienes a 0 más 81, sería solamente 81. ¿Ya? Y aquí vas a tener mucho cuidado. El exponente cuarta pasa al otro lado como más menos la raíz cuarta de 81. Entonces aquí tienes que tomar a los dos valores, al más y al menos. Muchas personas se olvidan de que cuando hay un signo, cuando hay un exponente par, ese par pasa al otro lado como más y como menos la raíz. ¿Listo? Entonces mucho ojo con eso, cuidado que lo hagas pasar solamente como más. Entonces más menos la raíz cuadrada de 81 sería igual a más menos 3. ¿Listo? Y esta podría ser la respuesta, pero para este ejercicio no la es. ¿Por qué? Porque aquí decimos que como el problema nos pide la razón de la progresión creciente, o sea de la progresión que aumenta, a eso nos estamos refiriendo, solo debemos dar la respuesta al número positivo. ¿Listo? Entonces ahí está. Decimos que como respuesta vamos a dar solamente el número positivo, que en este caso sería q igual a más 3. Y ahí está, q sería igual a más 3. Y esa sería nuestra respuesta. Y te tienes que acordar esto, nota importante, dice, para este problema, ojo, es solamente para este, no tomamos en cuenta la segunda opción, o sea, que q sea igual a menos 3. ¿Por qué? Porque
sería negativa, y ahí en este caso estaríamos analizando a la progresión decreciente. Por otra parte, tampoco tomamos en cuenta a esta opción de aquí para este ejercicio. Ya para otros sí, pero para este ejercicio no. ¿Por qué? Porque si tú haces lo mismo analizando esta segunda opción, te vas a dar cuenta de que la razón es igual a 1, y esa razón no nos serviría en este caso. ¿Listo? Entonces está súper claro. Y no te olvides suscribirte y compartir, y espera el siguiente ejercicio donde estaré subiendo más problemas de examen.